inglés que no es ni cercano al español. Es una mezcla del inglés que hablamos en Seattle y en otros lugares. Pero bueno, no es ningún tipo de inglés que se acercan aquí. Voy a hablar despacio, lo más despacio que pueda. Y solicito que me digan si voy rápido. En caso de que vaya yo muy rápido o si se me olvida que debo hablar lento, por favor interrúmpanme. Eso quiere decir que no, que... ¿sí? Bueno, por lo menos algunos me pueden entender lo que dije. Gracias. Bueno, voy a estar hablando de farmacovigilancia y las lecciones aprendidas durante la pandemia en el mundo COVID. Entonces voy a resumir todo lo más que pueda en el tiempo que tengo. Los 20 minutos. La siguiente diapositiva, por favor. Principalmente voy a enfocarme a ver si lo alcanzo a ver aquí. La definición de mi presentación es que voy a hablar primero de los antecedentes de las actividades regulatorias de la OMS, luego la estrategia de farmacovigilancia smart o inteligente de la OMS, que es la que utilizamos con base en las lecciones aprendidas durante el periodo del COVID. Y es lo que estamos tratando de implementar y expandir en el periodo COVID. Entonces voy a cubrir los fundamentos y el programa global de trabajo 1.3. También tenemos la estrategia SMART 3.5 con sus resultados y qué es lo que obtuvimos cuando se aplicó esta estrategia inteligente o SMART. Vamos a hablar del sistema regulatorio y los niveles de seguridad y yo estaba tratando de obtener la parte básica de toda la discusión y estamos hablando de referencias y de algunos países y estos tenían medidas basadas en... Y yo sé que va a haber una sesión completa sobre benchmarking o referencias. Después vamos a hablar de los principios básicos para las vacunas de COVID-19, la preparación para el monitoreo de seguridad de las nuevas vacunas. Esto es para las vacunas nuevas que se están introduciendo y las variedades que hay en todo el mundo. Tenemos lo que está sucediendo en la industria farmacéutica respecto a las vacunas y las lecciones aprendidas al final. Vamos a la siguiente diapositiva. Todos los documentos que normalmente vemos cuando diseñamos el programa. Estos mencionan categóricamente que los sistemas regulatorios que incluye la farmacovigilancia son de los requerimientos más importantes de los países y todos los sistemas de salud que necesitan reforzamiento. Aquí hay tres muy importantes. Una es la resolución WHA 67.20 de 2014, que va a mencionar que todo sistema regulatorio fuerte es un componente esencial de un buen sistema de salud. El otro es un sistema de trabajo global de la OMS de 2019 a 2025. Y luego es la versión 1.3.3 de este programa de trabajo. Se debe lograr o hacer todo lo posible para lograr estos principios.
hay que asegurar que se apliquen los productos para la salud. Esos son los documentos reglamentarios para poder establecer el plan de acción de la OMS, para poder construir sistemas regulatorios eficientes y efectivos. Ahora, con todos estos antecedentes, en esta fase del programa, todo se está aplicando en el 70% de los países y han llegado a nivel 1 o nivel 2. Y hay muchos desafíos todavía y hay cosas en las que se requiere enfocarse. Apoyar la construcción de capacidad regulatoria, promover la implementación de principios e incluir el estar listos respecto a la reglamentación, incluyendo los sistemas de reglamentación y regulatorios. Yo sé que tal vez no alcancen a leer esto, pero es una descripción general de las actividades importantes que hacemos en la OMS, y las actividades enlistadas aquí, 6, son parte de la evaluación global de referencias o de benchmarking que hacemos para ver que todos los sistemas regulatorios se vayan fortaleciendo. La segunda es dar apoyo a los países a desarrollar estrategias para evitar, detectar y responder. ¿Me pueden pasar mi laptop para poder detectar y responder? No, regresa, por favor. Regresa. Regresa. Ahí. También la captación de productos que pudieran ser falsos. El estar listos para aspectos regulatorios, eso es muy importante para la evaluación en los países, y el promover las alianzas para versiones redundantes e innovadoras, porque esto puede tener un gran impacto y es algo de lo que se ha dado muy comúnmente. Después, que el paciente tenga un acceso más rápido a los productos a través de procedimientos de colaboración, promoviendo la armonización de productos, convergencia, creación de redes. Entonces, hay mucho énfasis en esto y mucha construcción de capacidad a nivel de una referencia global. Y todo esto incluye estos 6 puntos y además la comunicación, que es una parte importante de la herramienta de benchmarking global. Ahora, ya sabemos qué es IDM. Y ha existido desde el 68, que es cuando nací. Esto se recomendó desde el año 1963. Esto se hizo en las oficinas de la OMS, pero yo creo que básicamente los países y las regiones realmente han creado el éxito en este programa, y gracias a todos los países tenemos muchos miembros y contribuciones de todos ellos a este monitoreo de medicamentos a nivel internacional. Hablando específicamente de bajo, yo conozco casi 40 países que son miembros de este programa de la OMS, que son miembros totales y otros miembros asociados, y hay 5 o 6 países que todavía no son miembros. Mis colegas sabrán mejor y pueden hablar mañana durante su presentación sobre todo esto. Ahora, en términos de datos, se ha creado una base de datos muy grande con la información que ha llegado de los países miembros. Esto comenzó en 2001. No se puede ver el eje X, pero bueno, esto comenzó en 2001 hasta este año, y el número de casos que se han mostrado en las regiones de África, por ejemplo. Y hemos visto que más de 17.8 millones de casos de medicamentos y vacunas ya llegaron a la base de datos de los países extranjeros.
Entonces, estos datos son los más modernos, los más actualizados. Bueno, creo que debía haber hablado sobre mis antecedentes. Soy de la India, pero he vivido la mitad de mi vida en África. Por eso mi inglés, así como entre de la India y africano. Entonces me di cuenta de lo importante que es ver cosas como estas. Yo conozco países que todavía están tratando de capturar o reportar casos en la base de datos global. Están en el paso 1 y están bastante retrasados y realmente necesitan apoyo. Y cuando vemos cosas como estas, nos da mucho orgullo y nos da mucha esperanza de seguir apoyando a países, especialmente aquellos que necesitan mayor guía, mayor ayuda y apoyo en términos de su capacidad de reportes y que puedan agregarse a la base de datos global. ¿No voy muy rápido? ¿Va todo bien? ¿Todos no pueden entender lo que están diciendo? Bueno, si están riendo es porque me entendieron. ¿O quién no entiende nada? A ver, ¿quién no me entiende? ¿Quién no me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Nadie? Muy bien, eso me da mucha confianza, gracias. Gracias. A la siguiente diapositiva, vamos. Ahora, viendo la estrategia de farmacovigilancia inteligente, que fue lo que puse en los temas iniciales. No voy a entrar en mucho detalle. ¿Cuál fue la necesidad principal de llegar a esta palabra inteligente o smart? ¿Alguien lo sabe? Bueno, podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Perdón, la siguiente diapositiva. Gracias. Los desafíos principales que nos llevaron a esta estrategia de farmacovigilancia es la siguiente: la desconexión con las prioridades de salud. Los programas de financiamiento pueden ser muy buenos, pero en algunos países hemos notado que hay cierto compartimiento y no hay vinculación con otros programas de salud pública. Y esto se notó mucho en los países LM y C. Y no había mucha capacidad a nivel local, tal vez, de analizar los datos de manera electrónica. Entonces, tal vez no se podían mover más allá del nivel 1 porque sí llegaban los datos. Hay que ver si no se han capacitado y no hay datos disponibles, o si no se detectan datos, o si no se detectan señales. Una baja capacidad de análisis regulatoria para poder detectar las señales. Bueno, muchos de los miembros ya son parte de PIDM y ya están hablando de vigilancia y han empezado a resaltar muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde llegan todas las señales y les muestran cuáles son los pasos que hay que tomar en cada uno de los países, porque hay algunos que necesitan una guía posterior, una guía adicional. Y aquí hay que establecer acciones específicas a partir de las señales y a partir de ahí tomar decisiones para poder hacer una réplica, para ver qué es lo que están haciendo respecto, no sé, a autoridades regulatorias estrictas o si son laxas. Y otro desafío: no hay suficientes recursos para todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, finalmente, lo que nos lleva a todo esto es a crear prioridades. Hay que aplicar los principios inteligentes para asegurar un valor adecuado. ¿Cuáles son los principios que yo voy a traer? Siguiente diapositiva, por favor. Hay 4 pilares que son la base de la estrategia de farmacovigilancia inteligente de la OMS. Una es aprender de los aprendizajes.
Por ejemplo, los países de PIDM han trabajado durante años y han aprendido mucho de los datos obtenidos con base en la mística y en todo el trabajo anterior que se ha hecho. Y las experiencias que ya conocemos, ¿qué se pudo haber hecho mejor? Y hay experiencias muy valiosas que nos ayudan a aprender mucho más. Después del cambio estratégico, que voy a explicar un poco más cuando lleguemos a esa diapositiva, fortalecimiento del sistema, que es un enfoque por pasos. No hay que hacer todo al mismo tiempo. No se puede llegar rápido del nivel 1 al 4. Hay que ir a una meta y al siguiente y a la siguiente. Después, crear prioridades con base en riesgos. Estos son los 4 pilares que se deben subrayar en la estrategia de farmacovigilancia inteligente de la OMS. Siguiente. Gracias. Aprender sobre los aprendizajes. Con los aprendizajes hemos visto que el crecimiento del aprendizaje es diferente en diferentes países. Pero hay que ver cuál es el progreso de casos que se han rebordado, digamos, por 100,000 personas en una base de datos global o en los últimos 10 años, los últimos 20 años. Entonces hay diferentes regiones que pueden ver y se puede ver que esto ha creado niveles muy inclinados de crecimiento y en otros es más como una meseta y no ha mejorado mucho. Entonces hay que ver las actividades que están haciendo esas regiones y que se han apoyado y que ha aumentado el reporte de casos. Hay que ver las actividades y llevarlas a las regiones donde no se han desempeñado tan bien. Solamente son ejemplos de aprendizajes sobre los aprendizajes para poder mejorarlos mucho más con actividades y estrategias. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los cambios estratégicos son parte de la experiencia. No se puede diseñar todo un marco a nivel global, sino aseguran que esto se implemente en términos prácticos. Se debe mantener con la flexibilidad suficiente para poder adaptarse a las situaciones de las regiones y de cada país. Y de esta manera poder apoyar a las organizaciones internacionales. Por ejemplo, el diálogo de políticas, el estar presentes para apoyarlos, apoyo estratégico, provisión de servicios. Esto se debe adaptar a los requerimientos de los países y no algo que viene así como obligatorio de así se debe hacer y hay que implementarlo como puedan. Eso es algo que hemos aprendido después de muchos años y muchas experiencias. Entonces, el apoyo se tiene que proporcionar y debe adaptarse a la situación del país, al contexto del país, y de esta manera se puede implementar. En resumen, los principios que se cubren aquí. Primero, vamos a ver el tratamiento, el diagnóstico y las estrategias que se van a lanzar. Y esto se basa en los datos que se van obteniendo de las pruebas clínicas que se hacen en estudios piloto. Y hay que ver las iniciativas adicionales que se deben tomar y cuánto tiempo tenemos para esto. En algunos casos no hay que esperar. Por ejemplo, con el COVID-19 no hubo tiempo para prepararse. Todo se hizo rapidísimo. Y no siempre estamos preparados para situaciones como esta. La malaria es otro ejemplo. Por ejemplo, en Delhi no se tenían datos suficientes para el COVID-19, no había suficientes datos, suficiente conocimiento. Se fueron haciendo suposiciones nada más y se trabajó con la Agencia Médica Europea, que puede hacer recomendaciones independientes. Por ejemplo, decir esto se debe monitorear y hay que hacer todos estos estudios antes de que se disemine la información. Solamente tengo 10 minutos.
Bueno, van a ser 5 minutos porque he estado hablando lento, pero sí lo puedo hacer en 10 minutos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una decisión rápida, se toma una decisión rápida para generar la vacuna contra la malaria en 3 países. Después se monitoreó de cerca respecto a la seguridad, la eficacia y todo lo demás. Entonces, el sistema de farmacovigilancia agregó iniciativas adicionales respecto a esta vigilancia, además de fortalecer el sistema de salud y demás. Todo eso va a depender de qué es lo que se va a hacer. No es como un enfoque así en plano y cuadrado, no. Hay que ver qué tan preparada está la gente para llevar a cabo todo esto en los países. Esto va a depender mucho de los países donde se vaya a lanzar. Y una actividad muy importante, como ya dije, yo he trabajado en muchos países y he sido asesor. Hay un país que puede ser una referencia y es el más objetivo posible y es muy, muy completo. Y ya estandarizó todo en el mundo, obteniendo los antecedentes de todo el mundo y todas las situaciones que han tomado en consideración con respecto a GB2. Y finalmente estos países están pidiendo la información y la demanda es mayor a la oferta. Entonces es un estudio que se realizó con algunos colegas y participantes, que es la vigilancia de seguridad inteligente con los países que están aquí enlistados en la pantalla. Aquí un aprendizaje importante de los lugares donde se realizó el estudio es que había que romper las fronteras, había que dejar a un lado los sistemas de salud locales. ¿Por qué? Porque los programas generales son los que nos iban a ayudar a enfrentar todo esto. Se establecieron sistemas regulatorios en los diferentes países y se vio la capacidad que tenían para tener estadística, y la mayoría de los países en África, casi en todo África, pueden hacerlo, y en otras regiones tienen la infraestructura, sí. Tienen oficinas regionales, pero la infraestructura principal está a nivel nacional. Y en esos países, el 80% de los casos generan los casos y los ponen en un programa de seguimiento. Entonces, a menos que se una esta información, no se va a llegar a nada. Entonces, la parte regulatoria sí es muy importante, los participantes sí deben estar ahí, pero deben ser responsables de asegurarse que toda la información de seguridad que llegue al campo y que esté documentada y que se lleve a nivel nacional, a nivel del organismo regulatorio. De esta manera utilizamos una herramienta estándar y nuevas tecnologías. Y voy a buscar nuevas tecnologías y algunas aplicaciones móviles que estamos creando para DHS y otras cosas que he hecho para los países. Un flujo mejorado de datos. Esto es entrar a las bases de datos nacionales y además asociarse con las personas adecuadas. Porque hay personas que no están dispuestas a compartir el acceso con las contrapartes de otros países. Eso puede ser genuino. ¿Por qué? Porque están cuidando mucho la información de su propio país, pero la información de otros países puede ser muy importante. Y también la detección de señales. Mientras más detalles haya, más factible será que puedan identificar señales. Siguiente diapositiva, por favor. No estoy viendo a ustedes, perdón. Siguiente diapositiva. Vamos a continuar con esto. Manejo de riesgos mejorado y minimización habilitada. Esto me distrae.
5 minutos es muy poco. Esto es de lo que hemos estado hablando hasta en la mañana. Mejor manejo de riesgos y una minimización. Hay que aprender a administrar esto y esto nos da la cobertura de la mayor parte de la comunicación de seguridad y de riesgos. Supuestamente debemos poder aplicar todo en todas las regiones y todos los países sin importar los rumores o los retos de mala información o información errónea y las expectativas que pueda haber respecto a la cobertura, los datos, seguridad capturados y muchas otras cosas. Es algo que no se puede ignorar y además hay que establecer el marco regulatorio para sustentabilidad. Hay que fortalecer la base legal, que es una de las preguntas importantes de GBT que tiene. ¿Tienen las bases legales para las actividades de farmacovigilancia? Y además, la farmacovigilancia debe ser la norma de todas las medicinas y las vacunas. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya estoy llegando al final. En GBT, como ya les dije, tenemos 4 niveles. Voy a saltar nuestra diapositiva diciendo, por favor, no piensen que el nivel 1 y 2 no es no funcional. Es no funcional, perdón. Todos son funcionales dependiendo de que la información y los datos se documenten bien. Ese es número 1. Y una vez que bajo empiece a asesorar, esto va a ser mucho más rápido. Vamos a la siguiente diapositiva. Respecto a los datos compartidos por el equipo regulatorio y mis colegas de regulación, aquí es donde estamos con base en la última información que tenemos. 9 países ya son de referencia. 11 están en proceso de ser referencia y el 25% de los países en su mayoría están en la línea azul, que es la línea oscura. Bueno, no ha llegado al nivel óptimo de farmacovigilancia y el 78% de los 55 países están o ya pasan el nivel 1 y el 56 ya pasan a nivel 2. Para el nivel 2 solamente el 11% puede llegar. Para el nivel 3, 11% otra vez y el 34% puede llegar al nivel 4. Ahora, déjenme decirles, esto se basa en las referencias, las autorreferencias que se han hecho en los países. Y con base en mi experiencia, en general, esa referencia o ese benchmarking tiende a subir el nivel o dicen que tienen un nivel más alto del que realmente tienen. Entonces hay que trabajar en esa dirección y mejorar. Y es el tipo de información que vamos a ver en el siguiente par de días. La siguiente diapositiva, por favor. Ya hablamos de COVID-19, me voy a saltar esa diapositiva porque vemos la historia cuando se declaró que era pandemia, cuando se declaró el brote y cómo se llegó a los principios de seguridad para asegurarnos que la seguridad está conectada, en especial las estrategias que se tomaron. No, por favor, denme un poquito más de tiempo. Siguiente diapositiva. Estoy seguro que están familiarizados con este manual. Lo primero que todos nosotros hicimos, y yo cuando digo nosotros es todos nosotros, es que cada semana todos los representantes locales fueron parte de este manual para el manejo de COVID-19. Y hay varios capítulos, no voy a darles los detalles, pero bueno, esto se envió a todas las regiones y todos los países, se adaptó al contexto de cada país y se ha usado ampliamente para poder capacitar a nuestros colegas en los países sobre cómo fortalecer los sistemas contra el COVID-19. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Ahora,
¿Qué procesos adicionales ágiles tuvimos que establecer para el COVID-19? Normalmente se hace un monitoreo regular, se hacen los reportes, los fabricantes mandan información de manera periódica y después se da la detección de señales y se toman acciones. Sin embargo, además de esto, durante el COVID, se crearon bases de datos de otras fuentes y lo más importante, los medios sociales, las redes sociales. Había tratado de ignorar las redes sociales. Desafortunadamente, mucha de la información que hay en las redes sociales es basura y todo depende mucho de la manera en que piense la gente. Porque hay personas que no conocen mucho, especialmente en medios rurales. Y había que identificar señales que tal vez faltaban, ¿no? Y no habían llegado a través de las redes o los medios tradicionales. Y se hicieron muchos estudios y había muchas evidencias que se tenían que publicar. Entonces, se tenían que adaptar para todos los niveles. Para eso se tuvieron que hacer reuniones, se compilaban datos, se veían las señales esperadas y se informaba al público y a los fabricantes sobre los desarrollos. Esto es lo que queríamos guardar de información durante el COVID. De hecho, tengo que decir que hay que seguir vigilando a los fabricantes porque se requiere un monitoreo independiente para seguridad y eficacia. Y en muchos países los datos no se están compartiendo. Entonces esto es muy variable en las regiones y hay que ver lo importante que es asegurar que se aplique PSUR no solamente cada mes o cada 2 meses, sino cada 15 días, dependiendo de las demandas del país. Siguiente diapositiva, y creo que va a ser la última diapositiva. Para las redes sociales que está mencionando, que son las plataformas Pico, hemos estado colaborando para monitorear los eventos de seguridad que se han reportado ahí, y nosotros en las oficinas principales se ha reportado lo de Facebook, Instagram, Telegram, todas las redes. Y eso nos ha ayudado a dar un seguimiento. Y hemos visto cómo se ha desarrollado, a ver si se crean rumores o si hay nuevos efectos secundarios. Y no solo se han restringido vacunas, también se ha expandido a todos los medicamentos y todas las vacunas. Ese es un buen recurso para que nosotros le demos seguimiento. Las redes sociales. La última diapositiva, por favor. Yo espero que sea la última. La siguiente. ¿Puedo saltar esta? Que son actividades de confianza o bases de conocimiento. Vamos a la siguiente. Esta es la parte de finanzas, creo. Siguiente diapositiva. Entonces, 5 aprendizajes tempranos en términos de la vigilancia de seguridad en la pandemia. Acuérdense, siempre hay que hacer monitoreo. Monitoreo en tiempo real y continuo, no periódico. Monitoreo en tiempo real apoyado con un sistema regulatorio que funcione bien. El monitoreo no puede estar solo, es toda una sombría de reglamentación. Esto tiene que venir con todo el sistema regulatorio porque de esto genera buena farmacovigilancia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben? Hay 9 funciones en GBT. ¿Cuál es la más difícil para que los países lleguen a nivel 3? ¿Alguien sabe? Resiliencia. ¿Alguien opina diferente? ¿Sí? ¿Sí me entendieron la pregunta? De los diferentes pilares o las diferentes áreas que se verifican en GBT, ¿cuál es la más difícil que los países alcancen? ¿Qué función es la más difícil de lograr? La vigilancia, perdón.
Y hay muchos países que ya llegaron a nivel 3 de otra manera, pero los bajan a nivel 2 porque la vigilancia sigue a nivel 2 o a nivel 1. Entonces, para eso es esta reunión, para que todos trabajemos juntos y hablar en los siguientes 4 días es lo que podemos hacer. Así es como funciona. Yo podría hablar muchísimo, pero creo que ya se están enojando porque me tardé. Tener las herramientas de derecho y la guía. Esto es la confianza, es algo muy importante. Datos, exposición y reglas de antecedentes. Yo tengo esos desafíos y hay que basarse en datos de países desarrollados y después tratamos de ajustarlos a otros escenarios y esto crea complicaciones. Redes y plataformas. Tenemos diferentes redes como AWS para detección temprana y para tomar mejores decisiones y tener un buen comité científico que sea independiente. Este es uno de los requerimientos más importantes porque pueden tener muchos casos, muchas investigaciones y no pueden andar evaluando todo. O incluso peor, si evalúan lo incorrecto, esto puede ser desastroso. Ya sea que una vacuna podemos hacer donación de esto, pero bueno, una categoría incorrecta puede llevar a decisiones incorrectas y de recomendaciones incorrectas al público. No solamente para vigilancia en vacunas, sino también para medicamentos. Si hay comités que se han hecho para prácticas, los CDCs y para los IMN. Vamos a la última diapositiva, por favor. La siguiente. Termina el tiempo. Muchas gracias por aguantar mi inglés.